Era encantador, un muchacho común, pero tenía una obsesión siniestra. Me da mucho placer ver a una mujer atractiva volverse indefensa. Disfrutaba de matar. Recuerdo que dije, Dios mío, ese hombre es un enfermo, es un psicópata. Una mujer valiente sobrevivió y ayudó a la policía a atraparlo. Yo gritaba, ayúdeme, 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 me va a matar. Lo encarcelaron, pero no por mucho tiempo. Estaba indignada. El sistema judicial no estaba a nuestro servicio. Salió de la cárcel, pero ¿podría liberarse de sus demonios? Pensaba que el sexo equivalía a violencia, que iban juntos. Así que la fantasía estaba viva en él. Nos introducimos en la mente de un asesino. En agosto de 1987, Mary Ellen Renard, de 44 años, estaba reiniciando su vida. Divorciada y con 2 hijas, había conseguido otro trabajo y acababa de mudarse a su apartamento nuevo. Tenía una vida feliz. Estaba un poco sola, pero era feliz. Mary Ellen quería conocer a alguien. Terminó en un bar llamado Crackers, en una noche de soltera. La pasé muy bien, bailé y estaba lista para irme a casa, cuando un joven se me acercó, me invitó a bailar y yo le dije que por la edad podría ser su madre. Pero eso no molestó al joven apuesto y encantador de 26 años, que se hacía llamar Ned. Él insistía y me dijo, vamos, es solo un baile. Y yo le dije, debo irme, es tarde, pero hablamos de su trabajo, del mío, esas cosas. Le dije que tenía un nuevo trabajo y que estaba tratando de entender a la computadora y me dijo, yo vendo computadoras, y luego dijo, si no sabes de computadoras no podrás insertarte en el mercado laboral. Había sido un estudiante excelente y tenía un buen trabajo. Parecía un hombre destinado al éxito. Mary Ellen y Ned conversaron hasta que ella decidió que era hora de volver a casa. Era un joven educado, sin dudas muy inteligente y bien vestido. Le dije, buenas noches, y fui al estacionamiento. Mi auto no encendía. Llovía. Ya había tenido problemas antes, se había parado un par de veces. Así que seguí intentando. Y la gente comenzaba a irse. El estacionamiento se vaciaba y yo ya estaba nerviosa. Ned se acercó al auto y se ofreció a ayudar a Mary Ellen a ponerlo en marcha. Le dijo que la seguiría hasta su casa para asegurarse de que llegara sana y salva. De hecho, yo pensaba, ¿por qué mi hija no conoció a un joven tan agradable como él? Digamos, vengo del campo. Me crié en un pueblo pequeño y quizás soy bastante ingenua. Pero pensé, vaya, es un joven tan agradable que quiere ayudarme justo en este momento. Ned siguió a Mary Ellen a su casa. Una vez allí, salió de su auto y caminó hasta donde ella había estacionado. Ni siquiera había salido de mi auto y él ya estaba en mi ventana. Me dijo, no sabía que vivías tan lejos, necesito usar el baño. Así que lo dejé entrar. Lo llevé a mi casa. El apartamento de Mary Ellen estaba en el segundo piso de una casa para 2 familias. Cerró la puerta con llave y llevó a Ned arriba. Tenía fotos familiares colgadas en la pared, así que me preguntó sobre mi familia, mis nietos y... mientras le explicaba quiénes eran los de las fotos, de pronto me tomó de los hombros e intentó besarme, pero con mucha violencia. Fue un avance extraño e inoportuno que pronto se convirtió en una situación mucho más siniestra. No dijo nada más, solo me tomó de los hombros y me empujó hacia el sofá. Caí de espaldas en el sofá. Él estaba sobre mí y me apretaba la garganta. No dijo una palabra, nunca dijo nada. Me miró fijo a los ojos y me apretó la garganta. Ned, el buen samaritano, se había convertido en un depredador violento. Comenzó a estrangular a Mary Ellen. Escuchaba mi respiración, la escuchaba. Y luego todo comenzó a girar. Y recuerdo que pensaba, Dios mío, nunca pensé que mi vida iba a terminar así.
y dije mis oraciones. Mary Ellen perdió el conocimiento y lo recobró poco tiempo después. Ahora estaba en su habitación. Lo próximo que recuerdo es que él estaba encima de mí. Abrí los ojos y miré hacia abajo, así me había arrancado la ropa hasta la cintura. Y vi su puño sobre mi abdomen y sentí algo helado sobre la piel. Ese objeto helado era un cuchillo. Ned apuñaló a Mary Ellen. Luego la apuñaló otra vez. Estaba aturdida y débil, pero de alguna manera encontró fuerza para defenderse. Recuerdo que era como si mi cuerpo se embraveciera porque sentía mucha ira hacia esta persona que estaba tratando de matarme. Y esa ira se convirtió en mucha fuerza. Me acordé de un artículo que había leído sobre defensa personal para mujeres, que decía que el atacante queda prácticamente indefenso si se lo hiere sobre los ojos, así que hundí los dedos sobre sus ojos lo más fuerte posible. Tenía las uñas largas. Dio un salto y salió de la habitación. Y yo me levanté, me caí al piso un par de veces, llegué a la puerta, bajé la mitad de las escaleras, caí por los escalones restantes y llegué al piso. Quise abrir la puerta y me di cuenta de que estaba cerrada con llave. Mary Ellen estaba atrapada. Recuerdo que empujaba la puerta con todo mi cuerpo, pero nada. Intenté abrir la puerta de la dueña y mientras gritaba para que me auxilie: «Ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. Me va a matar. Ayúdeme, abra la puerta». Escuchaba su voz a lo lejos diciendo: «¿Quién está ahí? ¿Quién es?». Ned bajó las escaleras. Recuerdo que estaba detrás de mí y que me tapó la boca con la mano. Me decía: «Shh, shh, silencio, volveremos a tu cuarto». Que era lo más horrible que podía haberme dicho. Eso fue lo único que dijo durante todo el ataque. Seguía intentando arrastrarme. Sangrando, Mary Ellen intentó escapar de las garras de Ned. Finalmente la dueña gritó del otro lado una vez más: «¿Quién está ahí?». Y debe haber sido entonces que él se dio cuenta de que había alguien. Cuando escuchó su voz, porque enseguida me di cuenta de que se había ido. De pronto hubo silencio y él no estaba. Ned subió las escaleras y escapó por una ventana. Abajo, Mary Ellen se desplomó contra la puerta. Pero la dueña de casa, horrorizada, no quería dejarla entrar. Seguía rogándole que abriera la puerta, pero no la abría. Y me sentía cada vez más débil. Comencé a deslizarme por la puerta y cuando pasé la mano por el picaporte vi que estaba cubierta de sangre. Primero pensé: es sangre, de verdad le lastimé los ojos. Y luego miré hacia abajo y vi sangre que salía de 2 heridas de mi abdomen. Tenía el vestido desgarrado y empapado en sangre. Creo que recién en ese momento me di cuenta de que estaba gravemente herida. Recuerdo que me deslicé por la puerta y pensé: estoy tan cerca de salvarme y voy a morir aquí. Es tan irreal. Esto solo pasa en las películas. No puede ser real y por eso sentí que estaba perdida. Y había hecho todo lo posible para salvar mi vida y ya no había salida. Recuerdo que la dueña abrió la puerta y me desplomé en su sala de estar. Había llamado a la policía al escuchar esos gritos y ellos ya habían llegado. Mary Ellen fue llevada al hospital. Tras las heridas que tenía por las puñaladas, le habían lacerado el hígado. La aorta se salvó por solo unos milímetros. Tenía suerte de estar con vida. Cuando la aorta se daña, suele sangrar a varios minutos y el paciente muere antes de llegar al hospital. A pesar de estar gravemente herida, Mary Ellen pudo detallar a los detectives lo ocurrido aquella noche. Fue como si hubiera tomado fotos con mi mente. Recordaba cada detalle: el estampado celeste que tenía en su corbata, la camisa blanca que tenía desabotonada, el traje azul, el auto gris, dónde trabajaba, qué hacía, su nombre y todo. Y les conté todo a los detectives. Era asombroso que pudiera hablarnos.
y nos dio pistas sobre su apariencia física, sobre el lugar donde lo había conocido. Están aquí, no entiendo por qué están aquí, no he hecho nada malo. Ned fue arrestado y llevado a la policía. Mientras revisábamos sus pertenencias, vimos una tarjeta. Era de un detective de New Brunswick. Era extraño. ¿Por qué Snellgrove tenía una tarjeta de un detective de New Brunswick, una ciudad a 1 hora en auto hacia el sur? Y cuando llamamos para averiguar, descubrimos que era sospechoso de un homicidio. Fue un gran descubrimiento. Ned Snellgrove, ese hombre encantador que presuntamente había atacado a Mary Ellen Renard, era también sospechoso de la muerte de una joven universitaria, la bella Karen Osmond. A los detectives que habían investigado el caso en New Brunswick, no les sorprendió recibir un llamado sobre Snellgrove. Dijimos, lo sabíamos. Ned era de los primeros en la lista. Lo vigilábamos de cerca, era un sospechoso. Y cuando escuchamos esto, fue como una confirmación de las sospechas. Los dos casos eran muy parecidos. Las dos víctimas habían sido apuñaladas y estranguladas, y habían sido desvestidas hasta la cintura. El arresto de Snellgrove por el ataque a Mary Ellen les dio a los detectives de otro condado la pista que necesitaban para desentrañar un asesinato que no se había resuelto en 4 años. El 23 de diciembre de 1983, Karen Osmond, de 23 años, fue a celebrar las fiestas con sus amigos. Mi hermana era joven, tenía toda la vida por delante. Era intensa, una persona feliz que amaba a los animales y quería dedicarse profesionalmente a cuidarlos. Quería ser veterinaria, fue a estudiar a la universidad veterinaria y quería triunfar en su carrera. Ella tenía muy buenos amigos y amaba a su familia. Que Karen no llegara a la reunión familiar de Nochebuena era algo inesperado. Enseguida mi madre pensó que había sucedido algo malo, porque era extraño que mi hermana no llamara, porque solía hacerlo. Ella no era así. Los padres de Karen comenzaron a hacer llamados y hasta se comunicaron con la policía. Pero la policía no podía hacer nada más que ir y golpear su puerta, porque era adulta y en ese momento no la consideraban una persona desaparecida. Finalmente, mi madre y mi padrastro decidieron ir a su apartamento y encontraron una llave gracias a una amiga que vivía en el edificio. Entonces entraron al apartamento, mi padrastro entró y allí encontró a mi hermana. Lo que descubrió era espantoso. Karen había sido brutalmente asesinada. La policía llegó a la escena del crimen para iniciar la investigación. Al igual que Mary Ellen Renard, Karen había sido apuñalada varias veces. Recuerdo que había marcas en su cuello que parecían señales de estrangulación. El apartamento no había sido saqueado ni desordenado. La persona que había estado en el departamento en el momento del homicidio no era un desconocido. La ropa de la víctima no parecía haber sido arrancada. Así que existía la posibilidad de que la víctima conociera al agresor. Recuerdo que miré a mi madre y supe que algo malo había ocurrido. Me senté y me dijo que mi hermana estaba muerta. No me quiso decir cómo ni por qué. Ella esperó y finalmente todo se descubrió. Mientras Bárbara y su familia trataban de aceptar esta pérdida devastadora, los detectives interrogaban a las personas que habían estado en la fiesta con Karen. Todo lo que sabíamos al cabo de 2 días era que ella había estado en una fiesta con amigos y que varias personas habían sido interrogadas. Eso era todo, no tenían pistas claras. Creo que finalmente se supo que la última persona con la que la habían visto era Ned. Ned aceptó ser interrogado por la policía. Recuerdo que me dijo que conocía a Karen,
que habían salido y que habían terminado 1 año o 1 año y medio antes de su muerte. Admitió que había ido a la fiesta y que se había encontrado con Karen. Los detectives le pidieron que se sometiera al detector de mentiras, pero él se negó. Nos quedamos sin gente para interrogar, así que no teníamos evidencia porque los informes no nos servían. Ned no quería aportar más datos. No se pudo avanzar en la investigación en ese momento. La policía no tenía pruebas para involucrar ni a Ned ni a otras personas en el crimen, y entonces el caso quedó archivado durante 4 largos años. Pero cuando los detectives, ya sin esperanzas en el caso Osmond, se enteraron del ataque a Mary Ellen, supieron que tenían que interrogar a Snellgrove otra vez. Seguía diciendo que era inocente, pero recuerdo que le decía: es un buen momento para arreglar las cosas, para darle algo de alivio a la familia de Karen por lo que usted hizo y ese tipo de cosas. Parecía que iba a ceder, pero finalmente él nunca logró confesar. Estaba claro que el agresor de Karen y Mary Ellen era el mismo. Pero conectarlos e inculpar a Ned Snellgrove por el asesinato de Karen no era tarea fácil. Era crucial entender qué se sabía del homicidio por el cual Ned era sospechoso. Queríamos saber si en el caso Osmond había información que pudiera ayudarnos, pero había pocas pruebas físicas, eran solo conjeturas, inferencias y sospechas, pero nada concreto. Las pruebas que incriminaban a Ned en el ataque a Mary Ellen eran mucho más sólidas. Ella lo reconoció en unas fotos de la policía y se encontró una huella dactilar idéntica a la de Ned en la ventana. Era suficiente para acusarlo. Los cargos eran intento de homicidio, agresión con agravantes, contacto sexual criminal con agravantes, posesión ilícita de un arma y posesión de un arma con fin ilícito. Le esperaba un máximo de 55 años en prisión por esos cargos, y era otra vez el principal sospechoso de la muerte de Karen Osmond. Ned Snellgrove estaba en serios problemas. Ned y yo lo discutimos y sabíamos que íbamos a tomar la mejor decisión que fuera posible. La decisión fue una sorpresa. Ned Snellgrove se declaró culpable no solo por el ataque a Mary Ellen, sino también por el asesinato de Karen Osmond. La fiscalía quería cerrar el caso. La familia de la víctima deseaba darle un final. Y creo que llegamos a la mejor decisión posible en vista de las circunstancias. Los allegados de Ned Snellgrove no podían creer que fuera capaz de cometer actos tan violentos. Entonces, mientras se preparaba para la sentencia, Snellgrove revelaría sus intenciones más oscuras. Un secreto perturbador que nos introduce en la mente de un asesino. A pesar de que Ned negoció con los fiscales, el juez tendría la última palabra sobre su sentencia. Le escribió una carta al juez en donde intentaba justificar sus actos. Ambos incidentes ocurrieron por una fuerte excitación sexual que he tenido desde la escuela primaria. Por razones que desconozco, me da mucho placer ver a una mujer atractiva volverse indefensa. Recuerdo sentirme atraído hacia mis profesoras desde 2º y 3er grado, pero de alguna forma fui lo suficientemente listo como para no contárselo a nadie. Ned también relataba cómo esta fantasía tenebrosa había llegado a convertirse en homicidio. Cuando veo a una chica atractiva, en vez de desvestirla con los ojos, como la mayoría de los hombres dice que hace, yo imagino que la estrangulo o que le doy un golpe en la cabeza, que llevo su cuerpo sin fuerzas a una cama, que la desvisto y que le acomodo sus brazos y piernas en una pose seductora. Cuando estoy solo con una chica, pienso en eso todo el tiempo. En el 99% de los casos logro contenerme. Aseguraba que el asesinato de Karen fue la primera vez que actuó impulsivamente y describía lo ocurrido en detalle.
Recuerdo que pensé, vaya, este hombre está loco. No soy psiquiatra, ni tengo experiencia en la materia, pero pensé, creo que este hombre es un psicópata. Aunque debo decir que él lo disimulaba muy bien. Esa carta daba miedo. Me hacía pensar en todas las mujeres con las que se cruzó a lo largo de los años, con las que había salido, y pensaba en la cantidad de mujeres que no sabían que habían esquivado la muerte. Ned también expresaba remordimiento por el asesinato. Sentí mucha culpa desde ese momento. Intenté suicidarme al día siguiente. Tomé 16 pastillas para dormir y una botella de yodo, pero no morí. Me prometí que nunca volvería a hacer algo así. 4 años después de la muerte de Karen, Ned rompió la promesa que se había hecho a sí mismo al atacar a Mary Ellen. Parecía que ahora pedía comprensión e indulgencia. Mary Ellen tuvo la oportunidad de leer las cartas. Pensaba todo el tiempo, está enfermo de la cabeza, está loco. Creo que era más fácil para mí verlo como un loco o como un enfermo que verlo como un verdadero malvado. Es mucho más aterrador pensar que es una persona muy inteligente y malvada. Creo que Ned le estaba diciendo a la corte que él necesitaba ayuda, algún tipo de terapia. Le decía al juez que él creía que era lo mejor para su rehabilitación. Siempre y cuando no me dejen solo con una mujer, no soy una amenaza para la sociedad. Mis amigos podrán ayudarme a evitar estas situaciones. El 13 de mayo de 1988, Snellgrove fue sentenciado a 20 años de prisión por ambos crímenes. Podrían darle libertad condicional al cabo de solo 10 años. Y debido a los términos de su convenio declaratorio, no tendría que cumplir un tiempo adicional por el asesinato de Karen. Muchos sintieron que la sentencia era demasiado moderada para este feroz depredador sexual. Ned se mostró insensible ante la sentencia. Había mucha gente en los pasillos de la corte. Algunos lo apoyaban y otros no. Ned se mostró fuerte en el juicio. Ned hizo lo que tenía que hacer. Se comportó como un hombre y respetó el sistema. Los allegados a Karen estaban satisfechos porque su caso se cerraba y porque Snellgrove quedaba tras las rejas, a pesar de que la sentencia no era la esperada. Mary Ellen sentía que finalmente podría seguir adelante con su vida. En la cárcel, Snellgrove se dedicaba a escribir cartas y a dar consejos sobre el mercado de valores. Parecía un prisionero ejemplar. Me dijeron que en la prisión le decían el profesor, porque daba muchos consejos sobre finanzas. Supe que trabajó con muchos clientes exitosos mientras estaba en prisión. 10 años después, Snellgrove se preparaba para quedar en libertad. Mary Ellen instó a la Junta de Libertad Condicional a que lo dejara en prisión. Dije, ¿cómo es posible que crean que su salud mental ha mejorado luego de 10 años en prisión? ¿Cómo es posible que crean que ya está curado y que ya no es una amenaza para la sociedad? Por supuesto que lo es. No importan las reglas. Va contra el sentido común pensar que puede salir de la cárcel. Para el fiscal, liberar a Snellgrove significaba un alto riesgo de lamentar la pérdida de otra vida humana. La Junta de Libertad Condicional parecía estar de acuerdo. Decidieron entonces dejar a Snellgrove en prisión. Pero cuando la batalla de Mary Ellen parecía ganada, llegaron malas noticias. Me dijeron que esta medida lo mantendría en prisión un año más y que luego no extenderían el plazo. Estaba indignada. Debería haber cumplido una sentencia de 20 años y al final fueron 10, 11 en total. No lo podía creer. En aquel entonces, los presos en Nueva Jersey podían obtener reducciones importantes en sus sentencias a través de un sistema de créditos que incluían la buena conducta. Este sistema le daría a Snellgrove su libertad con solo haber cumplido apenas un poco más de la mitad de su sentencia de 20 años. Conocía las reglas. Fue a prisión
y dijo, ¿saben qué? Voy a portarme bien, no voy a hacer nada malo y voy a salir en poco más de una década. Ned salió de la cárcel apenas 1 año y medio más tarde. Nadie me avisó. Recuerdo que recibí un llamado 1 o 2 días después de que lo liberaron. Había logrado no acordarme de él todos los días, pero la noticia me trajo esos malos recuerdos a la mente otra vez. Los recuerdos de la noche del ataque volvieron a perseguirla. Volví a escuchar ese susurro en mis oídos y a sentir... Estaba sola en mi casa y sentía que la cama se movía, sentía que había alguien detrás de mí y entonces me quedaba inmóvil en la cama 10 minutos y estaba segura de que estaba allí, podía escuchar su respiración. A pesar de los temores de Mary Ellen Renard y de las advertencias del fiscal del distrito, Ned Snellgrove estaba libre. Sin perder un minuto, dejó el estado de Nueva Jersey. Me comentó un fiscal que salió de la prisión y huyó a Connecticut antes de que en Nueva Jersey encontraran otra cosa en la que estuviera involucrado. Salió de Nueva Jersey lo más rápido posible y se mudó al sótano de la casa de sus padres en Connecticut. A pesar de que la policía me había dicho que se había ido a vivir a Connecticut, no pude volver a sentirme tranquila desde que había salido de la prisión. Yo solo estaba segura de que iba a lastimar a alguien más. Snellgrove consiguió un trabajo como viajante de comercio para una empresa de alimentos congelados. Luego del trabajo comenzó a frecuentar un bar en Hartford llamado Kenny's. Una noche conversó con Carmen, una mujer que ya había visto en ese mismo bar. Estaba tomando cerveza, mirando el juego, en fin, divirtiéndose con amigos. Y entonces llegó Carmen a eso de las 10 o las 11 p.m. Este no era el primer bar. Ya había ido a bailar con una prima y una tía y, ¿saben? Tomó un par de tragos de más. Ned le invitó más tragos. Y luego, Carmen y Ned desaparecieron del lugar. Una persona los vio saliendo del bar de la mano. Carmen Rodríguez, madre de 4 hijos, nunca volvió a casa esa noche. Carmen era una persona que si salía de su casa, llamaba y decía, no voy a volver a casa. Esa noche no llamó, así que supimos que algo estaba pasando, que algo andaba mal. Los familiares de Carmen llamaron a la policía, pero no quisieron quedarse esperando. Reconstruyeron los pasos de Carmen y se enteraron de que había sido vista por última vez en Kenny's con un tal Ned. Nadie pudo decirles el apellido. Hablaron con los camareros y con el dueño del bar, así que les pidieron que les avisaran si Ned volvía, porque ellos querían hablar con él. Todos lo estaban buscando. 3 semanas después, Ned volvió a Kenny's. Un camarero le informó a la familia de Carmen y se dirigieron allí para enfrentarlo. Fue un encuentro acalorado. Según los testigos, Ned tomó un billete de $50 y lo levantó en el aire diciendo, le doy $50 al que saque a esta gente de mi vista. El dueño del bar, entonces, intentó calmar los ánimos y sentó a la familia y a Ned para tratar de entender qué sucedía. Y esa fue la primera vez que la familia obtuvo el nombre de Ned Snellgrove. Jacqueline le dijo, solo quiero a mi mamá, dime dónde está mi mamá. Y él le dijo, oh, ¿era tu madre? Lo siento mucho. Fue un golpe terrible. Nos estaba diciendo que había hecho algo malo. Cuando la policía supo que Snellgrove fue la última persona que había visto a Carmen con vida, decidieron investigarlo. Ned es el tipo de criminal que tiene una forma particular de operar, un historial que hay que estudiar. Parte de esa historia era salir con mujeres de un bar y matarlas, o intentar matarlas. Los antecedentes de Snellgrove lo convertían en sospechoso. La policía lo citó para ser interrogado. Nunca apareció, pero pudieron localizarlo. Ned Snellgrove se internó en un hospital luego de que intentara suicidarse mientras Carmen Rodríguez estaba desaparecida. Eso fue una señal de alerta para todos los que seguían el caso. No habría intentado hacer algo así como matarse si no hubiera tenido una razón. Esta era la segunda vez que Snellgrove intentaba suicidarse cuando la policía lo cercaba. Dejó una nota suicida a sus padres. ¿No sería genial poder irse a dormir y no tener problemas? Eso es lo que voy a hacer.
No veo que tengan ningún futuro. Podrían llenar una página entera con declaraciones sobre mi vida que tengan frases como habría sido, podría haber sido y debería haber sido. Lo sé, lo sé, lo sé. Escribió sobre Carmen recién hacia el final. Soy supuestamente una de las últimas personas que vio a una tal Carmen, una chica española. Volvió a atacar a alguien, ¿no es así? Y era Carmen. Me sentí muy frustrada. No sé, yo sentía casi desesperación porque el sistema judicial no estaba a nuestro servicio, porque había gente como él a la que habían liberado. Me cuesta entender cómo alguien así puede salir de la cárcel. Y Carmen no tendría que haber muerto. Pudo evitarse. Mientras la familia de Carmen Rodríguez lloraba su muerte, la policía se dirigía a la casa de Snellgrove para cumplir la orden de allanamiento. Ned, una figura solitaria y extraña, estaba en el sótano de la casa de sus padres. Entonces fui al sótano en donde Ned se ocultaba. Estaba oscuro y él contra una pared. Y se podía ver su locura. Y entonces lo llevamos de vuelta a Hartford. Para el teniente Melecas, Snellgrove parecía vivir desconectado de la realidad. No usaba tarjetas de crédito, dormía en un sofá en el sótano y había papeles por todos lados. Parecía una prisión. La policía llenó la casa en busca de alguna prueba que lo conectara con el asesinato de Carmen. Se incautaron 2 cabezas de maniquíes con marcas que parecían tener que ver con los otros crímenes de Snellgrove. Había varios puntos de presión marcados en la nuez de Adán y en las arterias carótidas para que Ned pudiera practicar cómo matar, practicar cómo estrangular a una mujer y cómo hacer lo que fuera que Ned hacía con ellas cuando las estrangulaba. La policía se apoderó de ellas y también confiscó varios recibos de gasolineras. Como el cuerpo de Carmen había sido hallado a unos 110 kilómetros en Hockington, en Rhode Island, querían usar esos recibos para intentar reconstruir los pasos de Snellgrove. Para sorpresa de todos, mientras la policía investigaba el caso, salió a la luz otro incidente en Kennis que lo involucraba. Apareció una mujer que decía que Ned la había agredido. Nos enteramos de que había tenido un altercado afuera del bar con otra mujer que estaba allí y que había intentado subirla a su auto. La policía de Hartford preparó una orden de arresto y Ned fue detenido por intento de secuestro. Mientras Snellgrove esperaba en prisión su juicio por los nuevos cargos, la policía intentaba encontrar más pistas que lo conectaran con el asesinato de Carmen Rodríguez. En una visita por los alrededores de la casa de los padres de Ned, uno de los vecinos me dijo que si yo quería saber algo de él, tendría que hablar con un amigo suyo, llamado George Reck. Dijo que Reck se había mantenido en contacto con él cuando estuvo en prisión. De pronto, Reck nos dijo que había guardado toda la correspondencia de Snellgrove mientras estuvo en prisión, porque quería escribir un libro sobre él. Las cartas habían sido escritas mientras Snellgrove estaba en prisión por el asesinato de Karen Osmond y el ataque a Mary Ellen Renard. Eran una puerta de entrada escalofriante a una mente perversa. El incidente de agosto no fue la primera vez que perdí el control con una chica. Ya había cometido un asesinato impune hasta que pasó este otro el verano pasado. Ahora estoy seguro de que todos hablarán de mí. Snellgrove expresaba una afinidad perversa e incluso admiración hacia el asesino serial Ted Bundy. Sé lo que sentía. Excitación sexual. Se quedaba en un bar hasta conocer a una mujer. Era su pasatiempo. Solo mostraba remordimiento por el ataque a Mary Ellen Renard. Pero no lamentaba haberlo hecho, sino que se arrepentía de no haber terminado el trabajo. El psicólogo forense Burrell no participó de la investigación, pero tuvo la oportunidad de leer las cartas de Ned. Si alguien duda si es un depredador sexual o si no están seguros de que tenga el perfil de un psicópata, ciertos comentarios ayudan a disipar esas dudas. Luego de leer las cartas, los investigadores del asesinato de Carmen se sintieron más seguros que nunca de que Snellgrove la había matado. Mientras reconstruían el caso, Snellgrove fue a juicio por los cargos de secuestro y agresión.
El veredicto fue que era inocente, y entonces se paró con orgullo y sonriendo. Entonces se dio vuelta y salió de la sala. Pero la victoria de Snellgrove duraría poco. Apenas salió de la sala, fue arrestado por el asesinato de Carmen Rodríguez. Lo declararon inocente aquí. Esperamos afuera del Palacio de Justicia. Apenas lo absolvieron. Nos lo llevamos bajo custodia, lo subimos al auto. Pero él era pura arrogancia, porque había ganado. Así que sonreía. Lo estábamos arrestando por asesinato y él sonreía como si fuera un día como cualquier otro. Lo cual era extraño. Los antecedentes de Snellgrove y la atrocidad del asesinato de Carmen hicieron de este juicio uno de los más esperados en Hartford durante años. Virginia Freeze era miembro del jurado. Era un caso conocido, estaba en las noticias todo el tiempo, en los periódicos muy seguido. No pude ver los periódicos ni ver las noticias, pero veía el agujero que dejaba mi marido al tomar el diario y recortar el artículo para que yo no lo viera. Así que fue un tema muy importante aquí. La jueza tomó una medida clave y controversial. Iba a permitir que el jurado tuviera en cuenta los antecedentes criminales y las cartas de Snellgrove. Eran pruebas muy contundentes. Era el mismo Ned diciendo desde la cárcel que cuando saliera iba a volver a repetir la historia. Y eso se usó en su contra. Esas cartas eran importantes por varias razones. Para mí eran importantes porque hacían referencia a Ted Bundy, que era uno de los héroes de Ned, y él había leído bastante sobre él. Otra cosa que me sorprendió y que sorprendió al resto del jurado fue esa frase que escribió en una de sus cartas. Qué bueno cuando salga y pueda retomar en donde me quedé. Eso me indicó que él estaba dispuesto a cometer más crímenes cuando saliera. La fiscalía citó a testificar a quien había sido el compañero de celda de Snellgrove. Dijo que Ned le había contado en detalle cómo había matado a Carmen. Dijo que Ned había llevado a Carmen en su auto porque iban a cenar algo juntos y luego la llevó al predio ferial. Tuvieron una pelea y la mató allí mismo. La historia provenía de un hombre al que también se lo acusaba de asesinato, pero los fiscales no necesitaron negociar con él para que testificara, lo que contribuyó a su credibilidad. Era obvio que esa información la había recibido de Snellgrove. Nadie conocía ni había escuchado esa historia antes. Ahora bien, si Carmen Rodríguez murió de esa forma o no, es algo discutible. Tal vez la evidencia más clara era la comparación de los recibos de gasolina de Snellgrove con el kilometraje que registraba por su trabajo. Los números no coincidían. Cargó más gasolina de la correspondiente al kilometraje que había declarado conducir. Había aproximadamente unos 250 kilómetros que no tenían explicación. Esa fue para mí la prueba decisiva. El jurado supo también del intento de suicidio de Snellgrove luego de que la policía lo citara para interrogarlo. El juicio se acercaba al final y parecía haber una gran cantidad de pruebas en su contra. Luego de 2 días de deliberación, el jurado declaró a Ned culpable del asesinato de Carmen Rodríguez. Ahora mi hermana podría descansar en paz. Se hizo justicia. Fue sentenciado a cadena perpetua y hoy está preso en la unidad correccional de Cheshire, en Connecticut. Un hombre como él no tiene oportunidad de curarse. Prácticamente a esta altura, ya no es como otros seres humanos. Está fuera de lo que consideramos una persona normal. No tiene remedio. Su deseo de matar era insaciable. Para todos aquellos a quienes Ned había lastimado tantos años atrás, este era el capítulo final de una historia devastadora. Por un lado, pensamos, sí, ganamos, pero es una victoria superficial, porque nuestros seres queridos se fueron para siempre, y no hay nada que pueda cambiar eso. Alguna vez fue el hijo de alguien. Debe haber sido un niño inocente al principio, pero no tengo idea de qué fue lo que le sucedió. Parece una persona muy arrogante.
que cree que es más listo que los demás. No sé si hay algo distinto en su cerebro. Realmente no entiendo cuál es su motor. Solo sé que estoy contenta porque ahora está en un lugar en donde no puede lastimar a nadie. En 2008, un tribunal de apelación ratificó la condena de Snellgrove por el asesinato a Carmen Rodríguez, de 32 años. Seguramente Snellgrove pasa el resto de su vida tras las rejas. Era encantador, un muchacho común, pero tenía una obsesión siniestra. Me da mucho placer ver a una mujer atractiva volverse indefensa. Disfrutaba de matar. Recuerdo que dije, Dios mío, ese hombre es un enfermo, es un psicópata. Una mujer valiente sobrevivió y ayudó a la policía a atraparlo. Yo gritaba, ayúdeme, 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 me va a matar. Lo encarcelaron, pero no por mucho tiempo. Estaba indignada. El sistema judicial no estaba a nuestro servicio. Salió de la cárcel, pero ¿podría liberarse de sus demonios? Pensaba que el sexo equivalía a violencia, que iban juntos. Así que la fantasía estaba viva en él. Nos introducimos en la mente de un asesino. En agosto de 1987, Mary Ellen Renard, de 44 años, estaba reiniciando su vida. Divorciada y con 2 hijas, había conseguido otro trabajo y acababa de mudarse a su apartamento nuevo. Tenía una vida feliz. Estaba un poco sola, pero era feliz. Mary Ellen quería conocer a alguien. Terminó en un bar llamado Crackers, en una noche de soltera. La pasé muy bien, bailé y estaba lista para irme a casa, cuando un joven se me acercó, me invitó a bailar y yo escuchaba mi respiración, la escuchaba. Y luego todo comenzó a girar. Y recuerdo que pensaba, Dios mío, nunca pensé que mi vida iba a terminar así. Y dije mis oraciones. Mary Ellen perdió el conocimiento y lo recobró poco tiempo después. Ahora estaba en su habitación. Lo próximo que recuerdo es que él estaba encima de mí. Abrí los ojos y miré hacia abajo, así me había arrancado la ropa hasta la cintura. Y vi su puño sobre mi abdomen y sentí algo helado sobre la piel. Ese objeto helado era un cuchillo. Ned apuñaló a Mary Ellen. Luego la apuñaló otra vez. Estaba aturdida y débil, pero de alguna manera encontró fuerza para defenderse. Recuerdo que era como si mi cuerpo se embraveciera porque sentía mucha ira hacia esta persona que estaba tratando de matarme. Y esa ira se convirtió en mucha fuerza. Me acordé de un artículo que había leído sobre defensa personal para mujeres, que decía que el atacante queda prácticamente indefenso si se lo hiere sobre los ojos, así que hundí los dedos sobre sus ojos lo más fuerte posible. Tenía las uñas largas. Dio un salto y salió de la habitación. Y yo me levanté, me caí al piso un par de veces, llegué a la puerta, bajé la mitad de las escaleras, caí por los escalones restantes. Pero pensé, vaya, es un joven tan agradable que quiere ayudarme justo en este momento. Ned siguió a Mary Ellen a su casa. Una vez allí, salió de su auto y caminó hasta donde ella había estacionado. Ni siquiera había salido de mi auto y él ya estaba en mi ventana. Me dijo, no sabía que vivías tan lejos, necesito usar el baño. Así que lo dejé entrar. Lo llevé a mi casa. El apartamento de Mary Ellen estaba en el segundo piso de una casa para 2 familias. Cerró la puerta con llave y llevó a Ned arriba. Tenía fotos familiares colgadas en la pared, así que me preguntó sobre mi familia, mis nietos y... mientras le explicaba quiénes eran los de las fotos, de pronto me tomó de los hombros e intentó besarme, pero con mucha violencia. Fue un avance extraño e inoportuno que pronto se convirtió en una situación mucho más siniestra. No dijo nada más, solo me tomó de los hombros y me empujó hacia el sofá.
Caí de espaldas en el sofá. Él estaba sobre mí y me apretaba la garganta. No dijo una palabra, nunca dijo nada. Me miró fijo a los ojos y me apretó la garganta. Ned, el buen samaritano, se había convertido en un depredador violento. Comenzó a estrangular a Mary Ellen. Yo le dije que por la edad podría ser su madre. Pero eso no molestó al joven apuesto y encantador de 26 años, que se hacía llamar Ned. Él insistía y me dijo, vamos, es solo un baile. Y yo le dije, debo irme, es tarde, pero hablamos de su trabajo, del mío, esas cosas. Le dije que tenía un nuevo trabajo y que estaba tratando de entender a la computadora y me dijo, yo vendo computadoras, y luego dijo, si no sabes de computadoras no podrás insertarte en el mercado laboral. Había sido un estudiante excelente y tenía un buen trabajo. Parecía un hombre destinado al éxito. Mary Ellen y Ned conversaron hasta que ella decidió que era hora de volver a casa. Era un joven educado, sin dudas muy inteligente y bien vestido. Le dije, buenas noches, y fui al estacionamiento. Mi auto no encendía. Llovía. Ya había tenido problemas antes, se había parado un par de veces. Así que seguí intentando. Y la gente comenzaba a irse. El estacionamiento se vaciaba y yo ya estaba nerviosa. Ned se acercó al auto y se ofreció a ayudar a Mary Ellen a ponerlo en marcha. Le dijo que la seguiría hasta su casa para asegurarse de que llegara sana y salva. De hecho, yo pensaba, ¿por qué mi hija no conoció a un joven tan agradable como él? Digamos, vengo del campo. Me crié en un pueblo pequeño y quizás soy bastante ingenua. Y llegué al piso, quise abrir la puerta y me di cuenta de que estaba cerrada con llave. Mary Ellen estaba atrapada. Recuerdo que empujaba la puerta con todo mi cuerpo, pero nada. Intenté abrir la puerta de la dueña y mientras gritaba para que me auxilie, ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. Me va a matar, ayúdeme, abra la puerta. Escuchaba su voz a lo lejos diciendo, ¿quién está ahí? ¿Quién es? Ned bajó las escaleras. Recuerdo que estaba detrás de mí y que me tapó la boca con la mano. Me decía, shh, shh, silencio, volveremos a tu cuarto. Que era lo más horrible que podía haberme dicho. Eso fue lo único que dijo durante todo el ataque. Seguía intentando arrastrarme. Sangrando, Mary Ellen intentó escapar de las garras de Ned. Finalmente la dueña gritó del otro lado una vez más, ¿quién está ahí? Y debe haber sido entonces que él se dio cuenta de que había alguien. Cuando escuchó su voz, porque enseguida me di cuenta de que se había ido. De pronto hubo silencio y él no estaba. Ned subió las escaleras y escapó por una ventana. Abajo, Mary Ellen se desplomó contra la puerta. Pero la dueña de casa, horrorizada, no quería dejarla entrar. Seguía rogándole que abriera la puerta, pero no la abría. Y me sentía cada vez más débil. Comencé a deslizarme por la puerta.